Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torá. Bendito seas tú, eterno dador de la Torá. Amén. Vamos a leer la séptima aliyá de la parashá Behat Loteja, que se encuentra en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 11, verso 30 al capítulo 12, verso 16. Luego Moshe fue al campamento junto con los ancianos sabios de Israel, dice un comentario, y se introdujo en su tienda. Hashem envió la plaga recién después de que Moshe y los 70 hombres se hallaran al resguardo. Hashem provee carne al pueblo. Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de eslav, dice un comentario. El eslav es una especie de ave, quizás sea el faisán, a las que dispersó en el campamento en todas las direcciones, cubriendo hacia cada dirección, dice un comentario, una superficie equivalente al trayecto, que puede recorrerse en un día. Volaban a 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra, dice un comentario. Volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad. En términos de la Torá, el trayecto que puede recorrerse a pie en un día es aproximadamente de 31 kilómetros. El pueblo estuvo todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo el eslav. Había tanta cantidad que el que menos recogió 10 homers, dice un comentario. El homer o cor es una medida de volumen. Semejante volumen de carne pesaba aproximadamente 450 kilogramos. Las aves que recogieron las dispersaron en capas alrededor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes, todavía no la habían ingerido, cuando Hashem se enojó contra el pueblo. Hashem castigó al pueblo con una epidemia muy dura a causa de su rebelión. Aquel lugar fue llamado Kivrot Hatava, sepultura de la codicia, pues allí sepultaron al codicioso pueblo. Continúa la marcha por el desierto, arribo a Hatzerot, localidad en el desierto del Sinai, reproche de Miriam contra su hermano Moshe. De Kivrot Hatava, en el desierto, el pueblo se trasladó a Hatzerot, y se quedaron en Hatzerot, dice un comentario. Se quedaron más tiempo del que tenían planeado a causa del episodio de Aarón y Miriam a continuación. Capítulo 12. Miriam comentó con Aarón acerca de que Moshe se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer y sumamente virtuosa, y dijeron: ¿acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Dice un comentario. Si Moshe se separó de su esposa por considerar indigno permanecer casado, una vez que Hashem hablara con él, también con nosotros habló Hashem, y sin embargo no nos hemos separado de nuestros cónyuges. Y Hashem lo oyó. El hombre, Moshe, era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente Hashem les dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam: ustedes 3 salgan de sus tiendas y diríjanse a la tienda del encuentro. Y salieron los 3. Hashem descendió en la columna de nube y se ubicó a la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y a Miriam, y ellos 2 salieron. Hashem les dijo: por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profetas entre ustedes, yo, Hashem, me daré a conocer a él. En un sueño hablaré con él, pero no es así con Moshe, mi servidor. En toda mi casa, él es el más fiel. Con él hablo boca a boca, en visiones perfectamente nítidas, y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen certera de Hashem. O sea, dice un comentario, mientras a otros profetas les reveló mis palabras en términos metafóricos, a Moshe se las reveló en forma directa y literal. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra mi servidor Moshe?
Hashem se enojó contra ellos y se retiró. La nube se apartó de sobre la tienda del encuentro. Y resulta que Miriam estaba afectada con Zaharat, estaba blanca como la nieve. Cuando Aarón dirigió su mirada hacia Miriam, confirmó que estaba afectada con Zaharat. Entonces Aarón le dijo a Moshe: «Por favor, mi amo, no imputes esta falta en contra nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti cuando te criticamos. Por favor, que ella, nuestra hermana, no sea como un cadáver, como una criatura que sale de la matriz de su madre con la mitad de su carne ya consumida». Dice un comentario: Aarón le estaba pidiendo a Moshe que rogara por ella. En lugar de su madre, Aarón debió haber dicho nuestra madre, pues Moshe, Aarón y Miriam eran hermanos. Sin embargo, prefirió expresarse eufemísticamente para no declarar en forma explícita que un miembro de la familia de Moshe estaba sufriendo como castigo una afección tan deshonrosa. Y lo mismo cuando dice su carne, pues debió decir nuestra carne, ya que eran hermanos. El verso debe interpretarse como que Aarón le dice a Moshe: un hermano no debe abandonar a su hermana como un muerto, sino debe procurar su bienestar, puesto que ella salió del mismo vientre materno que nosotros. La afección de ella es como que la mitad de nuestra carne ya se consumió, pues un hermano es la propia carne de uno. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: por favor, Elohim, por favor, cúrala. Diciendo, dice un comentario, viene a implicar que Moshe le dijo a Hashem que le respondiera si la curaría o no. Pero Hashem le replicó a Moshe: si su padre le escupiera en la cara, ¿no quedaría humillada por 7 días? O sea, dice un comentario, si su padre se mostrara irascible hacia ella, ¿la humillación de ella no se extendería por 7 días? Pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante 7 días, y después podrá volver. Y en efecto, Miriam permaneció 7 días en cuarentena, fuera del campamento. El pueblo no siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó con ellos. El pueblo partió entonces de Hatzerot y acamparon en el desierto de Parán. Y hasta aquí va la lectura de la séptima liá de la parashá Behat Lotejá.